Bien, empezamos entonces con núcleos basales. Cuando hablamos de núcleos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué sustancia es? ¿Gris o blanco? Gris. Sustancia gris, correcto. Entonces, ¿qué cosas son los núcleos basales? Son porciones de sustancia gris que se enclavan dentro de la sustancia blanca del cerebro. ¿Ok? ¿Cuáles son los núcleos, o a quiénes se le llama núcleo basal? Los núcleos basales son los principales, tendrían a ser el núcleo caudado, o sea, los que pertenecen al cerebro exclusivamente, ¿no? El núcleo caudado y el núcleo lentiforme o lenticular. Estos son los que pertenecen al cerebro. Luego hay otros que no pertenecen al hemisferio cerebral, pero están cerca, como es el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo centromediano del tálamo. También actúa como núcleo basal y ya se sabe durante eso. La sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo está un poquito lejos de lo que es el cerebro. Y el núcleo subtalámico que se encuentra en el subtálamo, por debajo del tálamo, que también está un poquito alejado del cerebro. Entonces, los que pertenecen al cerebro en sí, como les digo, son el núcleo caudado y el núcleo lentiforme. Esos son los núcleos del cerebro. Y hay otro que está aún más alejado, un poquito más alejado, que es el núcleo pedúnculo protuberancial, que se encuentra entre los folículos superior e inferior del mesencéfalo. Esos son todos los núcleos basales que se encuentran. Y todos tienen algo en común, tienen que ver con la función motora. ¿Okay? Esos núcleos van a modificar constantemente los movimientos. Cuando nosotros hacemos un movimiento, a veces nosotros pensamos que es un movimiento ya hecho, ¿no? O sea, como quiero agarrar este control, yo hago esto, ¿no? Pero yo, mientras hago este movimiento, mientras dirijo mi mano hacia el control, los núcleos basales están coordinados para contraer o distender los músculos de tal manera que el movimiento sea fluido y sea preciso. Entonces requiere precisión para que yo pueda agarrar un objeto. E inclusive hay partes de los núcleos basales que estimulan ese movimiento y hay otra parte que inhibe ese movimiento. Por eso cuando yo voy a agarrar cualquier objeto de la mesa, yo inicio un movimiento, pero el movimiento se tiene que detener, ¿no? Para que no siga constantemente. Entonces, los movimientos son inhibidos y son, ¿no?, excitados a través de los núcleos basales. Esa es la función de los núcleos basales. De los que pertenecen al cerebro, el núcleo caudado es este de acá, es este de acá. El núcleo caudado posee una cabeza, un cuerpo y una cola. Una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza, escúcheme bien, la cabeza y la cola se encuentran, para que lo puedan ustedes ubicar más fácilmente en la muestra. La cabeza y la cola se encuentran, ¿no?, en relación, mírenme, con las astas anterior y posterior del ventrículo lateral. En un corte horizontal, como este de acá, ¿no?, que tenemos ahí en la muestra, vamos a ver que la cabeza del núcleo caudado está en íntima relación con el asta anterior del ventrículo. Y su cola, miren, la cola se encuentra en íntima relación con el asta posterior del ventrículo. Es fácil encontrar el núcleo caudado. Ubican ustedes el asta anterior y encontraron la cabeza. Ubican ustedes el asta posterior y encontraron la cola. ¿Okay? Eso es en un corte, ojo, eso es en un corte horizontal, como este de acá. Pero si hago un corte así, un corte vertical, ya no voy a encontrar ni la cabeza ni la cola. Voy a encontrar el cuerpo. Y el cuerpo en un corte así, coronal, lo voy a encontrar, miren, asociado al propio ventrículo lateral. O sea, el núcleo caudado es un núcleo que está, ¿no?, en íntima relación con el ventrículo lateral y sus dos astas anterior y posterior. Está pegadito al ventrículo lateral.
Luego tenemos el núcleo lenticular, miren, ¿ves? Que se encuentra por fuera del tálamo. Este es el tálamo. Este es el tálamo. Y por fuera del tálamo se encuentra el núcleo lenticular, porque tiene la forma de una lente triangular. Se llama núcleo lentiforme o lenticular. Este núcleo lenticular presenta tres partes. Así lo veamos, miren, un corte horizontal. Vamos a ver que este posee tres partes, miren, tres partes. La más externa, más oscura, conocida con el nombre de putamen. Y estas dos partes más internas, ¿no?, de coloración más clara, el globo pálido. El globo pálido. Esas tres partes están separadas por dos láminas de sustancia blanca conocidas como láminas medulares. Lámina medular externa, que separa el putamen del globo pálido externo, y la lámina medular interna, que separa, ¿no?, al globo pálido externo del globo pálido interno. ¿Qué tipo de corte es ese? Transversal o horizontal. Pero si yo veo un corte coronal, también voy a ver lo mismo, por la forma que tiene el núcleo lenticular, ¿eh? Veo el putamen, la lámina medular externa, el globo pálido externo, la lámina medular interna y el globo pálido interno. Este núcleo sí se ve en ambos cortes. Entonces es como una especie de pirámide, ¿no?, que es ancha hacia afuera, hacia los mismos lados, y que termina en punta, mirando hacia el aire. Entonces, los núcleos basales, ¿cuáles son? Número uno, una asociación de núcleos que se conoce con nombre de esteriado. ¿Okay? Este esteriado es importante porque está conformado por la unión del núcleo caudado, todo el núcleo caudado con el putamen. Este núcleo esteriado controla, es el que más controla los movimientos. Tal es así que si se destruye el esteriado, tenemos que por alguna razón comienza a degenerarse el esteriado o es destruido por algún motivo, entonces va a aparecer una enfermedad que se conoce como la corea de Huntington. La corea de Huntington, que es la corea mayor. ¿Okay? Es una degeneración irreversible del esteriado. Es decir, no hay vuelta atrás. Una vez que empieza, termina ya en demencia. Ya no hay vuelta atrás. Y es una enfermedad mucho más penosa que el parto, porque los movimientos son muy fuertes, ¿no?, y incontrolables. Y puede estar todo el día con los movimientos y no puede detener. A diferencia del Parkinson, que en ciertas maneras, ¿no?, cuando está haciendo un movimiento, digamos, se le paran los temblores. Cuando reposa, comienza a temblar. En cambio, el que tiene Corea está temblando cada vez. Es bastante penoso. ¿Okay? Hay también la Corea, ¿no?, de Sydenham, o Corea menor, que le da solamente a los niños de hasta 11 años, en el cual por una infección bacteriana, una sepsis bacteriana, es afectado el esteriado. O sea, el esteriado no se destruye, sino es afectado por esos microorganismos. Lo que significa que si ustedes combaten esa infección, esa corea desaparece. Esta sí es reversible. La corea menor es reversible, porque el esteriado queda normal, no deja huellas. Pero las niñas que han tenido esa corea menor, cuando salen embarazadas, cuando son mayores que salen embarazadas, van a tener esa corea, nuevamente se llama la corea granina, que van a tener sus ataques durante el embarazo. Termina el embarazo y desaparece. ¿Okay? Esa es solamente una afectación que queda ya general. Luego tenemos la asociación del globo pálido, que es el globo pálido externo y el globo pálido interno. El núcleo subtalámico. El tálamo con los tres núcleos, el ventral anterior, el ventral lateral y el centro mediano. La sustancia negra con sus dos porciones, la porción compacta y la porción reticular. La compacta es la que produce la dopamina. Y el núcleo pedúnculo protuberancia. O sea, en una concepción moderna, ¿no?, ya no hablamos del núcleo caudado aparte y putamen aparte, ya hablamos de asociación. Y esto sería entonces los núcleos basales en la actualidad, sería estos seis.
A veces todo somos el núcleo caudado, el núcleo reticular, etc. Pero la concepción moderna nos indica por las funciones que tiene a esta nueva clasificación. Algunas asociaciones importantes, el esteriado, conocido también como neoesteriado, que incluye el núcleo caudado y el putamen. Y el cuerpo esteriado, que incluye también al núcleo caudado, pero con todo el núcleo lentiforme. No solamente el putamen nada más, sino el putamen con el globo hepático. Y con el núcleo caudado se llama cuerpo esteriado. Es decir, cuando ustedes escuchen hablar del esteriado, solamente esteriado, es que se refieren solo al núcleo caudado con el putamen. Pero cuando les hablen del cuerpo esteriado, es que se refieren al núcleo lentiforme y el núcleo caudado. Nosotros tenemos en el cerebro cuatro asas, ¿no? O circuitos, que son, número uno, el asa motora, que es la que estamos viendo ahorita, y trata sobre los movimientos aprendidos. Todos los movimientos que nosotros hacemos, en su mayoría son aprendidos. Si yo voy a agarrar, por ejemplo, como les digo, voy a agarrar este motor de la mesa, yo solamente con verlo, ¿no? Yo lo hago. ¿Por qué? Porque ese movimiento yo lo tengo aprendido, ¿no? De extender y luego flexionar el brazo. Ya está aprendido. Si hay una lesión en el asa motora, no vas a ver, entonces hay un asa cognitiva, que es la de la planificación de las intenciones motoras. Planificación de intenciones motoras. ¿Qué significa eso? Que si yo voy, por ejemplo, encuentro un lapicero rojo y un lapicero azul, y me dicen a mí, pásame el lapicero azul, ¿no? Y estoy distraído y agarro el rojo, yo puedo rectificar ese movimiento. O sea, mi intención, ¿no? En este caso, rectificar el movimiento, dejo el otro lapicero y agarro el rojo, agarro el rojo. Entonces los movimientos se pueden también rectificar, a pesar de que nuestro sistema motor, los núcleos basales, realizaron el movimiento correcto para agarrar un lapicero, pero este no era el correcto. Entonces mi intención era agarrar el otro lapicero, no se cumplió, pero puedo rectificar el movimiento. ¿Okay? Ese es el asa cognitiva. Es decir, yo soy consciente de los movimientos que estoy haciendo. El asa límbica, o circuito límbico, que le da intenciones emocionales a todos los movimientos. Todos los movimientos que ustedes hacen tienen connotación emocional. Y un asa oculomotora que trata sobre las actividades oculares voluntarias, es decir, ¿no? De enfocar diferentes partes de lo que nos rodea con los ojos, independientemente de lo que estemos haciendo, ¿no? Prácticamente estas actividades oculares voluntarias son muy aparte de movimientos del cuerpo, tienen inclusive su propia área. El área 8, por ejemplo, es el área oculomotora. Y ya para terminar, ¿no? Tenemos para los movimientos dos circuitos obvios. La vía directa, que es la de retroalimentación positiva, es decir, la que favorece los movimientos. Y una vía indirecta, que es de retroalimentación negativa, que es aquella que inhibe los movimientos. Y ahora se explica que todo movimiento que inicia debe tener un fin. Si no tiene un fin, es que la vía indirecta está afectada. Si no pueden realizar el movimiento por más que lo intenten, entonces la vía directa está afectada. En el caso, por ejemplo, de la vía directa en el Parkinson, la vía directa está afectada porque la persona, ¿no? Tiene dificultad de iniciar el movimiento. Y estos movimientos son voluntarios, no es porque quieren, pero la persona, por más voluntad que tenga, no va a poder realizar el movimiento. Y si lo realiza, lo va a realizar mal. Esto significa que la vía directa está degenerada. Estos son los componentes. Lo que está de amarillo pertenece a la vía indirecta y lo que está en blanco pertenece a la vía directa. Hay algunos que están en la vía directa y directa a la vía. La única diferencia entre ambos circuitos es que en la vía indirecta participa el núcleo cintalante. Y
¿Por qué es importante saber eso? Porque el núcleo subtalámico es el único núcleo excitador de movimiento. ¿Ya? El único núcleo, perdón, excitador. El único núcleo excitador, no de movimiento. El único núcleo excitador. Todos los demás núcleos son inhibidores de movimiento. Entonces, este núcleo subtalámico, al excitar otros núcleos, como el globo pálido y algunos del tálamo, hacen de que esta función motora disminuya. Está aumentando la capacidad, al excitarlos, está aumentando la capacidad inhibitoria de esos núcleos. Por eso es que el movimiento se detiene. Y se inicia cuando la corteza motora ordena, ¿no?, un movimiento. Todos los movimientos nacen en la corteza motora. ¿En qué parte del cerebro nace? ¿Quién ejecuta los movimientos? ¿Qué área? El área 4. ¿Quién la planifica? El área 6. ¿Quién planifica los movimientos de los ojos? El área 8. Pero también vienen órdenes, del área 3, 1, 2, porque hay también conexiones con el área 4. Por eso ambas áreas se cambian. Por último, la irrigación de los núcleos basales. Vamos a ver aquí la irrigación precisa solamente de los núcleos que pertenecen al cerebro y que son el núcleo caudado y el núcleo lentiforme. ¿Quiénes irrigan al núcleo caudado y al núcleo lentiforme? Lo irrigan, miren, ramas de la arteria cerebral media o arteria siliana. Y algunas ramas que vienen de la arteria cerebral anterior. La irrigación, escúcheme bien, solamente estoy hablando del núcleo lenticular y del núcleo caudal. Están dados por las ramas perforantes, así se llaman ramas perforantes, porque perforan la sustancia nerviosa, que proceden de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces hay ramas perforantes de la cerebral media y ramas perforantes de la cerebral